Esta noche, justo antes de cerrar los ojos, tu mente va a recibir una última imagen, y esa imagen tiene mucho más poder del que la mayoría de las personas se detiene a considerar. Lo que piensas en los últimos minutos antes de dormir no desaparece cuando apagas la luz. Al contrario, esos pensamientos se quedan contigo, se instalan en tu mente, trabajan en silencio durante toda la noche y muchas veces definen con qué actitud te levantas al día siguiente. Ahora pregúntate algo con total sinceridad. ¿Qué es lo último que ocupa tu mente antes de dormir? ¿Estás repasando errores del pasado, preocupaciones que no puedes controlar, discusiones que ya terminaron? ¿O estás dirigiendo tu atención hacia algo que te acerque a la persona que realmente quieres ser? La mayoría de la gente nunca se hace esa pregunta, y por eso pasan años durmiendo con pensamientos que no los ayudan, que no los fortalecen y que no los preparan para nada mejor. Llegan a la cama agotados, revisan el teléfono sin propósito, consumen noticias negativas o simplemente se dejan arrastrar por la ansiedad del día que viene, y al despertar sienten que el día ya empezó mal antes siquiera de poner un pie en el suelo. Este video existe para cambiar eso. No con teorías vacías ni con frases bonitas que suenan bien pero no sirven para nada. Lo que vas a aprender aquí es un ejercicio de visualización consciente, directo y aplicable, respaldado por ideas de uno de los autores más reconocidos en el mundo del desarrollo personal, Brian Tracy, un hombre que ha dedicado décadas a estudiar cómo las personas exitosas piensan, planifican y actúan de forma diferente al resto. Lo que vas a descubrir en los próximos minutos es cómo puedes usar esos últimos momentos del día para programar tu mente con claridad, para fortalecer tu disciplina, para alimentar tu confianza y para comenzar a construir, desde esta misma noche, el futuro que llevas tiempo postergando. Y no necesitas nada especial para hacerlo. No necesitas una aplicación, no necesitas un curso, no necesitas experiencia previa. Solo necesitas estar dispuesto a dedicar unos pocos minutos, con los ojos cerrados, a pensar con intención en lugar de pensar por inercia. Porque hay una diferencia enorme entre las personas que simplemente dejan que el día les pase por encima y aquellas que deciden cada noche hacia dónde quieren ir. Y esa diferencia no empieza con dinero, ni con suerte, ni con contactos. Empieza con lo que decides poner en tu mente cuando todo está en silencio y nadie te observa. Empieza con esa última imagen antes de dormir. Y si aprendes a elegirla bien, vas a notar cambios que no esperabas. En tu forma de despertar, en tu nivel de enfoque, en la manera en que enfrentas los problemas y en la firmeza con la que tomas decisiones. Quédate hasta el final, porque cada parte de este video tiene algo que necesitas escuchar. Y si aplicas lo que vas a aprender aquí, esta noche puede ser el comienzo de una etapa completamente distinta en tu vida. Y para entender por qué ese último pensamiento del día es tan importante, primero necesitas saber algo que muy pocas personas toman en serio. Tu mente no se apaga cuando te duermes. Tu cuerpo descansa, tus músculos se relajan, tu respiración se vuelve más lenta, pero tu cerebro sigue activo. Sigue procesando información, organizando recuerdos, conectando ideas y, sobre todo, repitiendo aquello que recibió con más fuerza en las últimas horas del día. Esto no es una teoría motivacional. Es un hecho que la neurociencia ha estudiado durante décadas. Cuando duermes, tu cerebro entra en distintas fases de procesamiento y los pensamientos que ocuparon tu atención antes de dormir tienen una probabilidad mucho mayor de mantenerse presentes en esa actividad nocturna. Es como si tu mente tomara el último archivo que dejaste abierto y siguiera trabajando con él hasta el amanecer. ¿Y qué significa eso en la práctica? Significa que si la última cosa que ocupa tu mente antes de dormir es una lista de problemas, de quejas, de fracasos acumulados, de conversaciones que salieron mal o de miedos sobre el futuro, tu cerebro va a trabajar con ese material durante toda la noche. Va a reforzar esas emociones, va a consolidar esas ideas, y al despertar no vas a sentir que descansaste, vas a sentir que cargaste con todo eso mientras dormías. Te levantas cansado, irritable, sin dirección,
y con la sensación de que el día ya perdió antes de empezar. Pero lo contrario también funciona. Si los últimos minutos antes de cerrar los ojos los dedicas a pensar con claridad en lo que quieres lograr, en cómo quieres actuar mañana, en la versión de ti mismo que estás construyendo, tu cerebro trabaja con ese material también, y la diferencia es enorme, porque ahora no estás alimentando la preocupación, estás alimentando la dirección. No estás reforzando el miedo, estás reforzando el propósito. ¿Alguna vez te has preguntado por qué hay días en los que despiertas con una energía inexplicable, con una idea clara o con la solución a algo que llevabas semanas sin resolver? Eso no es casualidad. Eso es el resultado de una mente que estuvo trabajando durante la noche con el material correcto. El problema es que la mayoría de las personas jamás eligen ese material de forma deliberada. Lo dejan al azar. Dejan que sea el teléfono, las noticias o las redes sociales quienes decidan qué es lo último que entra en su cabeza. Y eso es exactamente lo que vamos a cambiar aquí. Porque cuando aprendes a dirigir ese momento con intención, cuando dejas de permitir que la noche sea un espacio vacío de distracción y lo conviertes en una herramienta de preparación mental, todo cambia. Tu descanso mejora, tu enfoque se vuelve más firme y tus decisiones al día siguiente tienen una calidad completamente distinta. No porque hayas hecho algo extraordinario, sino porque le diste a tu mente lo que realmente necesitaba antes de apagarse: una dirección clara. Ahora bien, hay un error muy común que cometen las personas cuando intentan hacer este tipo de ejercicio mental por primera vez. Se acuestan, cierran los ojos y empiezan a pensar en cosas que quieren tener: más dinero, un mejor trabajo, un cuerpo más fuerte, una casa más grande, una cuenta bancaria con más ceros. Y se quedan ahí. Ven el resultado, pero no ven el camino. Ven la meta, pero no ven a la persona que necesita existir para que esa meta sea posible. Y esa es la trampa más peligrosa de la visualización mal hecha. Porque pensar solo en lo que quieres obtener, sin pensar en quién necesitas ser para obtenerlo, es como ver una montaña desde lejos y pretender llegar a la cima sin dar un solo paso. Se siente bien durante unos minutos. Te da una sensación agradable, pero al despertar, sigues siendo exactamente la misma persona que ayer. No cambiaste nada, solo soñaste despierto. La verdadera visualización, la que genera cambios reales en la conducta, no se enfoca solo en el premio, se enfoca en la transformación. Se enfoca en verte a ti mismo actuando de una manera distinta, más organizado, más puntual, más constante, más capaz de cumplir lo que te prometes, más firme cuando llega una distracción, más tranquilo cuando aparece una crisis, más disciplinado cuando nadie te está observando. ¿Te has detenido alguna vez a pensar en cuántas veces te has prometido algo a ti mismo y no lo has cumplido? No hablo de promesas grandes, hablo de cosas simples. Levantarte más temprano, no revisar el teléfono en la primera hora, terminar una tarea antes de la fecha límite, hacer ejercicio 3 veces por semana, leer antes de dormir en lugar de perder el tiempo en una pantalla. Cada vez que rompes una de esas promesas, pierdes un poco de confianza en ti mismo, y con el tiempo, tu propia palabra deja de tener valor ante tus propios ojos. Cuando visualizas antes de dormir, tu trabajo no es verte con un trofeo en la mano. Tu trabajo es verte siendo la clase de persona que se merece ese trofeo. Alguien que cuando dice que va a hacer algo, lo hace. Alguien que no depende del estado de ánimo para actuar. Alguien que ha construido una relación sólida con su propia disciplina, con su propia palabra y con su propio compromiso. Eso es mucho más poderoso que simplemente ver una cifra en una cuenta bancaria. Porque las cifras van y vienen, pero la persona que has construido se queda. Si logras verte como alguien disciplinado, constante y firme, los resultados llegan como consecuencia natural. No necesitas pedirlos, no necesitas forzarlos, llegan porque tú ya eres la persona que los atrae. Así que esta noche, cuando cierres los ojos, no pienses en lo que quieres tener. Piensa en quién necesitas ser. Piensa en cómo quieres responder ante la presión.
Piensa en la actitud que quieres llevar en cada momento del día. Piensa en la versión de ti mismo que ya no se esconde detrás de excusas, que ya no posterga lo importante y que ya no se conforma con la mediocridad. Esa es la imagen que deberías estar alimentando cada noche. Y aquí es donde entra una de las ideas más importantes de Brian Tracy, un autor que ha pasado más de 40 años estudiando el comportamiento de las personas exitosas en todos los continentes, en todos los sectores, en todas las etapas de la vida. Y si hay algo que Tracy repite con insistencia en sus libros, en sus conferencias y en sus programas de formación, es esto: la claridad lo es todo. Sin claridad no hay dirección, y sin dirección todo esfuerzo se diluye. Brian Tracy sostiene que una de las principales razones por las que la mayoría de las personas no logran lo que quieren es que, en realidad, no saben lo que quieren. Tienen una idea vaga, tienen una sensación difusa de que les gustaría vivir mejor, ganar más, sentirse más seguros. Pero cuando les preguntas exactamente qué quieren lograr, en qué plazo, con qué pasos específicos, se quedan en silencio. No tienen una respuesta concreta. Y si tú no puedes definir con precisión hacia dónde vas, ¿cómo esperas que tu mente te ayude a llegar? Esa pregunta no es retórica por accidente, es la base de todo lo que estamos construyendo aquí, porque la visualización que haces antes de dormir se vuelve infinitamente más poderosa cuando tienes una meta clara y definida. No una fantasía, no una ilusión, una meta con nombre, con fecha, con pasos intermedios, con indicadores que te permitan saber si estás avanzando o si estás perdiendo el tiempo. Tracy lo explica de una manera muy directa. Si le pides a alguien que anote en un papel sus 10 metas más importantes, la mayoría no puede completar la lista. Algunos escriben 3, otros escriben 5, y muchos no pueden escribir ni una sola con verdadera precisión. Y ese vacío de claridad es lo que hace que pasen los meses, los años y las décadas sin avances reales. No es falta de talento, no es falta de oportunidades, es falta de definición. Cuando te acuestas por la noche y cierras los ojos para hacer tu ejercicio de visualización, necesitas saber exactamente qué estás buscando. No sirve pensar en un futuro genérico y borroso donde todo está bien y eres feliz. Eso no activa nada en tu cerebro. No genera ningún plan de acción, no produce ningún compromiso, es solo una sensación agradable que se evapora al segundo día. En cambio, cuando sabes con precisión qué quieres lograr, tu mente tiene algo concreto con lo que trabajar. Puede calcular distancias, detectar oportunidades, evaluar riesgos y diseñar estrategias mientras duermes, pero solo si le das el material adecuado, solo si le das claridad. Y eso empieza por sentarte antes de acostarte y definir con total honestidad qué es lo que quieres de tu vida en este momento. No lo que querías hace 5 años, no lo que otros esperan de ti. Lo que tú hoy, con la información y la experiencia que tienes, decides perseguir con todas tus fuerzas. Hasta ahora hemos hablado de la dirección general, del objetivo grande, de la transformación personal. Pero hay algo muy concreto y muy práctico que puedes hacer cada noche antes de dormir y que muchos subestiman por su aparente simplicidad: planificar mentalmente el día siguiente. No con una agenda formal, ni con una lista de tareas en una aplicación, sino con tu mente, creando una película breve y detallada de cómo quieres que sea tu día desde la primera hora. ¿Cómo quieres despertar mañana? ¿Vas a levantarte al primer sonido de la alarma o vas a seguir postergando como siempre? ¿Vas a empezar el día con intención o vas a dejarte arrastrar por la inercia? Estas preguntas parecen pequeñas, pero marcan una diferencia brutal entre las personas que avanzan y las que se estancan. Cuando te acuestas y cierras los ojos, dedica unos minutos a recorrer mentalmente las horas del día que viene. Visualiza el momento de despertar. Tranquilo, firme, sin dudar. Ve cómo te levantas sin negociaciones internas, sin aplazar la alarma 4 veces, sin empezar el día con una derrota silenciosa. Luego visualiza tu primera acción útil del día. Puede ser hacer ejercicio, puede ser leer,
Puede ser dedicar 30 minutos a un proyecto personal que has estado postergando. Lo importante es que sea algo que te acerque a la persona que decidiste ser, no algo que simplemente llena el tiempo. Después, piensa en cómo quieres moverte durante las horas de trabajo o de estudio. ¿Vas a distraerte con lo primero que aparezca o vas a tener la firmeza de dedicar tu mejor energía a lo más importante primero? Visualiza eso. Ve cómo te sientas, cómo abres tu tarea principal, cómo mantienes la concentración durante un bloque de tiempo sin interrupciones. Ve cómo dices que no a las distracciones con una calma que antes no tenías. Ve cómo tomas decisiones con mayor velocidad porque ya sabes lo que quieres y no necesitas pensar dos veces. Ahora piensa en cómo quieres terminar el día. ¿Vas a llegar a la noche sabiendo que hiciste lo que debías hacer? ¿Vas a acostarte con la satisfacción de haber respetado tu palabra? ¿O vas a repetir el mismo patrón de siempre, donde el día se escapa entre tareas sin importancia y al final no avanzaste en nada que realmente te importe? Este ejercicio funciona porque convierte la planificación en algo sensorial. No estás solo escribiendo una lista fría de pendientes, estás viviendo el día antes de que ocurra, y eso le da a tu cerebro una ventaja enorme, porque cuando llega el momento real, ya lo has ensayado. Ya has sentido cómo es actuar con disciplina, con orden y con propósito. Y esa sensación se convierte en un puente entre la intención y la acción. No necesitas planificar cada minuto. No se trata de controlar todo. Se trata de llegar al día siguiente con una imagen clara de cómo quieres comportarte. Porque cuando no tienes esa imagen, actúas en modo automático. Y el modo automático rara vez te lleva a donde quieres ir. Te lleva a donde siempre has ido, al mismo lugar, con los mismos resultados y con la misma frustración. Hay una diferencia enorme entre tener un objetivo y ver ese objetivo con claridad dentro de tu mente. Y esa diferencia es la que separa a las personas que simplemente desean algo de aquellas que lo persiguen con verdadera determinación. Porque desear es fácil. Todo el mundo desea cosas, pero muy pocos se detienen a construir una escena tan clara de lo que buscan que su cerebro lo percibe casi como si ya hubiera ocurrido. Piensa en lo que pasa cuando alguien dice que quiere tener éxito. ¿Qué significa eso? ¿Éxito en qué? ¿Cuándo? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se siente? ¿Qué está haciendo esa persona el día que logra lo que quería? Si no puedes responder esas preguntas, tu mente no tiene con qué trabajar. Es como darle un mapa en blanco a alguien y pedirle que llegue a un destino. Sin puntos de referencia, sin rutas, sin señales, solo un papel vacío y una esperanza difusa. Lo que necesitas hacer cada noche es algo mucho más poderoso. Necesitas tomar tu objetivo principal y convertirlo en una escena. Una sola escena con detalles concretos. No un concepto abstracto, no una palabra bonita, una imagen vívida que puedas ver, sentir y casi tocar con la mente. ¿Cuál sería esa escena para ti? Tal vez sea el momento en que abres tu computadora y ves que tu proyecto ha alcanzado una cifra que llevas meses buscando. Tal vez sea la conversación en la que alguien a quien respetas te reconoce por tu trabajo y tu constancia. Tal vez sea el instante en que revisas tus resultados financieros y por primera vez en años no sientes ansiedad, sino tranquilidad. Tal vez sea algo tan simple como mirarte en el espejo y saber sin ninguna duda que hoy eres mejor que hace 6 meses. La escena no tiene que ser grandiosa. No necesita ser cinematográfica ni dramática. Necesita ser real. Necesita estar conectada con lo que estás construyendo ahora mismo. Necesita ser algo que puedas alcanzar si trabajas con disciplina y consistencia. No una fantasía imposible, sino un próximo paso elevado que te obliga a crecer para llegar a él. Cuando esa escena es lo suficientemente clara, tu cerebro comienza a tratarla como una referencia. Y eso cambia la forma en que tomas decisiones durante el día. Porque cada vez que te enfrentas a una elección entre lo fácil y lo necesario, esa imagen aparece como un recordatorio silencioso de lo que estás buscando. Y en ese momento, la decisión se vuelve más sencilla. No porque el esfuerzo sea menor, sino porque el sentido de ese esfuerzo es mucho más visible. Brian Tracy
ha explicado muchas veces que las personas que alcanzan sus metas son aquellas que pueden describir el resultado con una precisión extraordinaria. No hablan en términos vagos, no dicen que quieren vivir mejor algún día. Describen el día, la situación, la sensación y el contexto con una nitidez que la mayoría nunca se permite tener. Y esa precisión es lo que convierte un deseo en un compromiso real. Así que esta noche, cuando te acuestes y sea el momento de cerrar los ojos, no pienses en un concepto. Piensa en una escena, una sola, y repítela con tanta claridad que tu mente no pueda distinguir si ya pasó o si está por pasar. Y aquí es donde muchas personas cometen un error que sabotea todo lo anterior. Creen que la visualización consiste en ver solo lo bueno, en construir una película perfecta donde todo sale bien, donde no hay tropiezos, donde no hay momentos difíciles, donde todo fluye sin ninguna resistencia. Y eso suena muy agradable, pero no tiene nada que ver con la realidad. Y cuando algo no tiene conexión con la realidad, pierde su poder para cambiarla. Una visualización verdaderamente útil no ignora los problemas, los incluye. Y no los incluye para generar miedo, sino para generar preparación. Porque la verdad es que mañana vas a enfrentar obstáculos. No es pesimismo, es sentido común. Va a haber algo que te distraiga. Va a haber una tarea incómoda que preferirías evitar. Va a haber una persona que te saque de tu centro. Va a haber un momento en el que vas a querer abandonar lo que planeaste y volver a lo cómodo. Eso va a pasar. La pregunta es, ¿qué vas a hacer cuando pase? Y esa es exactamente la pregunta que deberías responder cada noche antes de dormir. No solo visualizando tu día ideal, no solo viendo tus metas cumplidas, sino también viendo los momentos difíciles y sobre todo viéndote a ti mismo respondiendo a esos momentos con la actitud correcta. Piensa en las distracciones que más te afectan. Tal vez es el teléfono. Tal vez es la tentación de hacer algo fácil cuando deberías estar haciendo algo importante. Tal vez es una voz interna que te dice que no vale la pena seguir intentando. Sea lo que sea, ya sabes cuáles son tus puntos débiles. No finjas que no los conoces. Llévalos a tu visualización, ponlos en la escena y luego ve cómo los superas. Ve cómo suena la notificación del teléfono y tú decides no mirarlo. Ve cómo aparece la tentación de postergar y tú respiras hondo, te concentras y sigues adelante. Ve cómo surge la inseguridad y tú la reconoces, pero no le das el control. La observas, la dejas pasar y vuelves a lo que estabas haciendo. Eso es lo que significa visualizar con inteligencia. No negar los problemas, sino ensayar la respuesta antes de que se presenten. Los atletas de alto rendimiento hacen esto desde hace décadas. Antes de una competencia importante, no solo se ven ganando, se ven enfrentando el dolor, la fatiga, la presión del público, el error en una jugada, y se ven recuperándose, se ven ajustando, se ven manteniendo la calma cuando todo parece ir mal, porque saben que la diferencia entre ganar y perder no está en evitar los problemas, sino en cómo respondes cuando aparecen. Y tú puedes aplicar exactamente el mismo principio cada noche. No necesitas ser un deportista de élite para beneficiarte de esta estrategia. Solo necesitas ser honesto contigo mismo sobre qué te detiene y estar dispuesto a practicar mentalmente la manera de superarlo. Hay un detalle que muy pocos mencionan y que es fundamental. Cuando visualizas un obstáculo y al mismo tiempo visualizas tu respuesta, estás entrenando a tu cerebro para que no entre en modo de pánico cuando ese obstáculo llegue. En lugar de reaccionar con frustración o descontrol, tu mente ya tiene un modelo de comportamiento ensayado, y en ese momento, lo que era un problema se convierte en un paso más del camino. No algo que te detiene, sino algo que ya habías previsto, y para lo cual ya tenías una respuesta lista. Esa es la diferencia entre vivir reaccionando y vivir preparado. Hasta aquí ya sabes qué visualizar, cómo hacerlo y por qué es importante incluir tanto la meta como los obstáculos. Pero hay un elemento que lo une todo y sin el cual nada de lo anterior funciona a largo plazo.
y ese elemento es la repetición. Brian Tracy lo ha dicho con una claridad que deja poco espacio para la duda. Hacer algo una sola vez no cambia tu vida. Puedes tener la mejor noche de visualización que hayas tenido jamás, pero si mañana no la repites y pasado mañana tampoco, todo lo que construiste se disuelve en pocos días. La mente necesita repetición para consolidar una idea. Necesita que le muestres la misma imagen una y otra vez hasta que deje de verla como un deseo y empiece a tratarla como una instrucción. ¿Alguna vez te has preguntado por qué las personas que logran cosas extraordinarias parecen tan seguras de sí mismas? No nacieron con esa seguridad, la construyeron. Y la construyeron repitiendo, día tras día, noche tras noche, la misma decisión, la misma imagen, el mismo compromiso, hasta que dejó de ser un esfuerzo y se convirtió en parte de quienes son. Tracy insiste en que la autoconfianza no es un regalo ni un talento natural. Es el resultado directo de una mente que ha sido programada con constancia y dirección. Cada noche que te acuestas y dedicas unos minutos a reforzar tu visión, estás depositando una pieza más en la estructura de tu confianza. Y con el tiempo, esa estructura se vuelve tan sólida que ya no necesitas convencerte de nada. Simplemente actúas, porque la imagen que llevas dentro ya es más fuerte que cualquier duda que aparezca desde afuera. Pero lo opuesto también es cierto. Cada noche que dejas pasar sin hacer este ejercicio, cada noche que te duermes sin dirección, cada noche que permites que el ruido mental tome el control, estás repitiendo otro mensaje. Un mensaje de desorden, de falta de compromiso, de indiferencia hacia tu propio futuro. Y esa repetición también cuenta, también se acumula, también construye algo, pero algo que no te conviene. La clave, como insiste Tracy, no está en la intensidad de un solo momento. Está en la constancia de muchos momentos pequeños. Una visualización de 5 minutos cada noche, repetida durante 30 días seguidos, tiene más impacto que una sesión de 1 hora hecha una sola vez. Porque lo que cambia el comportamiento no es la fuerza del impulso, sino la frecuencia de la señal. Tu cerebro no responde a lo que haces una vez, responde a lo que haces siempre. Y por eso, si decides empezar esta noche, hazlo con la convicción de que no se trata de una sola noche. Se trata de todas las noches que vienen. No como una obligación pesada, sino como un acuerdo contigo mismo. Un acuerdo silencioso, personal, que nadie más necesita conocer, pero que tú respetas con la misma seriedad con la que respetarías una promesa hecha a alguien que admiras. Ahora hay un punto que necesita quedar completamente claro antes de seguir adelante. Porque si no se entiende bien, todo este ejercicio puede convertirse en una trampa disfrazada de herramienta. Y es el siguiente. La emoción es parte fundamental de la visualización, pero no puede ser lo único que la sostiene. Cuando visualizas tu meta, cuando te ves alcanzando esa escena que construiste con claridad, cuando sientes esa versión de ti mismo actuando con disciplina y firmeza, es natural que aparezcan emociones. Orgullo por lo que estás construyendo, gratitud por lo que ya tienes, confianza en lo que viene, satisfacción anticipada por saber que estás en el camino correcto. Esas emociones no son un lujo, son combustible, y cuando las incluyes en tu visualización, el impacto se multiplica, porque tu cerebro no solo registra una imagen, registra también una sensación asociada a esa imagen. Y eso hace que todo sea más memorable, más profundo y más difícil de olvidar. Pero aquí viene la trampa. Hay personas que confunden sentir la emoción del logro con haber logrado algo. Se acuestan, cierran los ojos, sienten una oleada de motivación, se duermen contentos y al día siguiente no hacen absolutamente nada distinto. Repiten el mismo patrón de siempre. Postergan, se distraen, evitan lo difícil, y por la noche vuelven a visualizar, vuelven a sentir la emoción y vuelven a confundir esa sensación con progreso real. ¿Sabes cuál es la diferencia entre alguien que usa la visualización para crecer y alguien que la usa para engañarse? La acción. Uno de ellos se levanta al día siguiente
y hace algo concreto. El otro simplemente se queda atrapado en un ciclo de motivación sin movimiento. Y ese ciclo puede durar años sin que la persona se dé cuenta de que no ha avanzado un solo paso. La emoción que sientes durante la visualización debe servir como un refuerzo del compromiso, no como un sustituto del trabajo. Debe recordarte por qué estás haciendo esto. Debe darte fuerza cuando la disciplina flaquea. Debe conectarte con el sentido de tu esfuerzo en los momentos en que todo se siente pesado y lento. Pero después de sentir, tienes que actuar, sin excepción, sin negociación, porque la realidad es que la motivación va y viene. Hay días en que te sientes fuerte y días en que no quieres hacer nada. Eso es normal. Lo que no es normal es depender exclusivamente de ese estado emocional para funcionar. Las personas que construyen resultados sostenidos en su vida no esperan a sentirse motivados para actuar. Actúan porque decidieron hacerlo, con motivación o sin ella. Y la visualización con emoción es una forma de fortalecer esa decisión, no de reemplazarla. Así que permite que la emoción entre en tu práctica nocturna. Permítete sentir lo que significaría alcanzar lo que buscas, pero nunca olvides que después de sentir, viene el hacer. Y el hacer es lo único que transforma la realidad. Todo lo que hemos recorrido hasta ahora necesita aterrizar en algo real, algo que puedas hacer mañana temprano, con tus propias manos, con tu propio esfuerzo, sin depender de nadie, porque la visualización más poderosa del mundo pierde todo su valor si no termina en una decisión concreta. Y esa decisión debe ser simple, clara y ejecutable. Antes de dormir, después de haber visualizado tu meta, la persona que quieres ser, el día que quieres tener y los obstáculos que vas a superar, haz una última cosa. Elige una acción, solo una, no 10, no 5, una. Una acción que puedas realizar mañana a primera hora y que te acerque, aunque sea un paso, a lo que acabas de visualizar. ¿Y por qué solo una? Porque la dispersión es el enemigo silencioso del progreso. Cuando intentas hacer demasiadas cosas al mismo tiempo, terminas sin hacer ninguna con la profundidad que merece. Pero cuando eliges una sola acción prioritaria y la ejecutas con toda tu atención, esa acción se convierte en una victoria temprana que le da impulso al resto del día. Puede ser una llamada que llevas semanas postergando. Puede ser dedicar 45 minutos a un proyecto personal sin interrupciones. Puede ser organizar tus finanzas durante media hora. Puede ser escribir una página de ese plan que has tenido en mente, pero que nunca has puesto en papel. Lo que importa no es el tamaño de la acción, sino que exista un puente directo entre lo que visualizaste y lo que haces al despertar. Esa conexión entre el pensamiento nocturno y la acción matutina es lo que convierte este ejercicio en algo real y no en una simple rutina de relajación. Cuando logras esa conexión, algo cambia en ti. Ya no eres alguien que piensa en sus metas, eres alguien que actúa sobre ellas. Y esa transición, esa pequeña transición de pensamiento a movimiento, es mucho más poderosa de lo que parece, porque cada día que la repites, la distancia entre lo que quieres y lo que tienes se reduce un poco más. No necesitas que la acción sea perfecta, no necesitas que sea enorme, solo necesitas que sea real, que exista. Que al final del día puedas decirte a ti mismo, hice lo que decidí hacer anoche. Eso es suficiente para empezar. Y si lo haces hoy, mañana y cada noche durante las próximas semanas, vas a construir algo que ninguna otra estrategia puede darte. La certeza de que eres una persona que cumple su palabra. Lo que acabas de escuchar no es una fórmula mágica, no es una promesa de que todo va a cambiar de la noche a la mañana, y no es un truco para engañar a tu mente y sentirte bien sin hacer nada. Es algo mucho más honesto que eso. Es una preparación, una decisión deliberada de usar los últimos minutos del día para fortalecer tu enfoque, clarificar tus metas y comprometerte con la acción. La visualización antes de dormir funciona, pero funciona solo si tú la acompañas con trabajo, solo si al despertar haces lo que decidiste hacer, solo si la repites cada noche
con la misma seriedad, sin importar si tuviste un buen día o un mal día, sin importar si te sientes fuerte o agotado. La constancia es lo que convierte esta práctica en una herramienta de cambio real. Brian Tracy ha dedicado su vida a estudiar qué hacen las personas que logran resultados extraordinarios. Y una de las cosas que todas tienen en común es esta: no dejan su mente al azar. No permiten que las preocupaciones del día decidan cómo terminan la noche. Eligen activamente qué pensar, qué reforzar y hacia dónde dirigir su atención antes de cerrar los ojos. ¿Y tú? ¿Vas a seguir dejando que la inercia controle tus noches? ¿O vas a empezar esta misma noche a tomar el control de lo último que entra en tu mente? No necesitas condiciones perfectas. No necesitas esperar al lunes, al próximo mes, ni a un momento mejor. Todo lo que necesitas es estar dispuesto a cerrar los ojos esta noche con una intención clara. Ver la persona que quieres ser. Sentir lo que significa avanzar. Prepararte para los obstáculos. Y elegir una sola acción que mañana temprano conecte tu pensamiento con la realidad. Si haces esto hoy, habrás dado un paso. Si lo haces mañana, habrás dado dos. Y si lo conviertes en un hábito que respetas cada noche con disciplina y honestidad, dentro de unos meses vas a mirar hacia atrás y no vas a reconocer al que eras antes de empezar. Ve lo que quieres, cree que puedes lograrlo y ejecuta sin esperar a que las condiciones sean perfectas, porque nunca lo serán, pero tú puedes ser mejor cada noche, y eso es más que suficiente para cambiar todo.